Tenemos muchísima información para compartir relacionada, entre otras cosas, con lo que ocurrió durante esta madrugada en el Congreso Nacional. Por eso ya mismo estamos saludando a Fernanda Raberta, titular del ANSES. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, buen día. ¿Cómo Bueno, estás? muy buenos días. Bien, bueno, consultarle en primer lugar la apreciación después de lo que ha sido la aprobación justamente de la nueva movilidad jubilatoria. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia para los jubilados y jubiladas y también para las familias de los trabajadores y de los desocupados de la Argentina, porque ustedes saben, esta fórmula permite actualizar ingresos para 17 millones de personas, jubilados y jubiladas, pero también chicos y chicas de la asignación universal y del salario familiar. Así que la verdad que es una excelente noticia porque volvemos a una fórmula que ya se probó en la historia argentina, en la historia reciente, estuvo vigente entre el 2008 y el 2017, en los años de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y dio por resultado que los saberes, los ingresos, crecieron en un casi 26%. Así que es una muy buena noticia porque además es dejar atrás una fórmula que estuvo vigente durante el gobierno de Macri, donde los jubilados perdieron el 20% de su capacidad de compra. Y volver a la fórmula del 2008 significa volver a atar el crecimiento de la Argentina al crecimiento de los saberes de los jubilados y jubiladas. Fernanda, consultarle en este sentido, algunos dirigentes de la oposición han señalado durante justamente la sesión en la Cámara Baja del día de ayer el dinero que perdieron los jubilados en función de la aplicación de los aumentos por decreto que se registraron en el 2020. ¿El ANSES ha hecho algún tipo de cuantificación respecto a esto? Y en este sentido, si es que así lo consideran, ¿podría efectuarse algún tipo de reintegro o bono en este sentido? Mira, por supuesto tenemos esos números y los tenemos muy claros, pero sobre todo lo tienen claro los jubilados y jubiladas. Durante este año, mientras que estuvo suspendida la fórmula de Macri, durante los aumentos trimestrales por decreto, que fueron para el 70% de las jubilaciones, para los de una enorme cantidad, imagínate que las jubilaciones son 7.100.000 personas, el 70% tuvieron 35.3 de aumento, mucho más que cualquier trabajador, digamos, los jubilados y jubiladas pudieron, la verdad, salir mejor en un tiempo tan complicado como es el tiempo de la pandemia, pero además, entre los bonos que firmó el presidente de la Nación y los aumentos por decreto, cuya decisión siempre fue asistir y cuidar a los jubilados y jubiladas, los jubilados ese 70%, los jubilados de la mínima tuvieron 7.000 pesos más que lo que hubieran tenido con la fórmula de Macri. Por lo tanto, es importante decirlo que durante este año tan difícil para los jubilados argentinos, además de un gobierno que los ha cuidado de salud, que ha preparado su estructura sanitaria para atender a todos y cada uno de ellos, también ha asistido en términos económicos con una jubilación digna que permitió este aumento en el 35.3 de sus saberes, pero además que pudieran tener 7.000 pesos más de lo que hubieran tenido con la fórmula anterior, entre los aumentos por decreto y los tres bonos, los dos de 5.000 y el de 3.000 pesos. Fernanda, acá Florencia Barragán desde el piso. Quería ¿Cómo consultarte está? ayer, Carlos Heller, Marcelo Casareto, dos diputados del oficialismo, hablaban de que a la fórmula y a los jubilados les va a ir bien porque actualiza por la variación de los salarios y por la recaudación, y lo que se espera por las políticas del gobierno es que estas dos variables crezcan. Ahora, mi pregunta es, ¿hay algún plan B? Porque la realidad también es que la pandemia hace que toda la economía sea un poco impredecible y que no dependa tanto por ahí de políticas públicas. Sí, por supuesto, como siempre, ustedes saben que ha habido dos fórmulas vigentes y después ha habido tiempos en donde hubieron aumentos por decreto, el caso de la presidencia de Néstor Kirchner, donde se aumentó por decreto a todos los jubilados de la mínima para poder equiparar un poco a los que más cobraban con los que menos cobraban. También hubieron tiempos históricos en donde por decreto les han sacado a los jubilados 13% de su jubilación, ¿no? Pero con la fórmula tenemos esta garantía de que cada 3 meses va a haber, a partir, como vos contás, de una actualización, a partir de una ecuación matemática, una fórmula que dé previsibilidad y certeza de que va a haber aumentos. Por supuesto, frente a alguna cuestión excepcional, siempre está la facultad del presidente de la Nación, a través de un decreto, de poder, obviamente,
pagar un bono o tomar la medida que considere necesario. También es importante decir, porque está bueno hacer el repaso de este año, como vos planteás, tan difícil en términos económicos, donde se cayó la economía mundial y los jubilados no cayeron con esa caída de la economía por el esfuerzo y también por la decisión política del gobierno de no dejar a nadie solo, que fue un año donde se tomaron otras medidas, como por ejemplo el tema de los medicamentos del PAMI. Ustedes saben que para un jubilado de la mínima lo que invierte en medicamentos mes a mes son 3.200 pesos promedio, o sea que ese tipo de medidas, más lo que hicimos con los créditos, más congelar las tarifas, hicieron esta otra cosa que vos planteás. ¿Qué pasa cuando hay una crisis económica? Bueno, cuando hay una crisis económica y hay un gobierno que cuida y protege a los sectores más vulnerables, se toman medidas de toda índole, medidas de protección económica, medidas de protección en términos de salud, de asistencia social. Así que, nada, siempre está la posibilidad de tener y de convivir la certeza de una fórmula que cada 3 meses actualiza haberes con parámetros puntuales, como es la variación del salario y de la recaudación, y, por supuesto, asistir con medidas excepcionales cuando las cosas se ponen bien feas, como ocurrió este año puntualmente. Fernanda, consultarle, la AFIP acaba de prorrogar hasta el próximo 31 de marzo la devolución del 15% de todas las compras que se realicen con tarjetas de débito. Puntualmente, ¿cómo impacta esta medida, esta prórroga en jubilados, pensionados y también en aquellos sectores vulnerables, ¿no? Los que reciben, entre otras cosas, asignaciones como la AUH. Y claro, porque vos fíjate que son sectores donde el dinero que reciben por parte del Estado, o sea, por una prestación de carácter universal como es la asignación o los salarios familiares que tienen carácter alimentario o incluso las jubilaciones y las pensiones, todas van al consumo de bienes de primera necesidad. Entonces, este tipo de medidas lo que hace es, como decíamos recién, ir acompañando la realidad de las familias argentinas en la asistencia con cada una de las medidas que se van tomando. Fernanda Raberta, titular del ANSES, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica con la televisión pública. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen inicio de año y ojalá se cumplan todos los deseos y expectativas en este 2021. Muchísimas gracias, hacemos extensivo el deseo.